Bienvenidos, valientes de la oscuridad. Antes de adentrarnos en historias que estremecen el alma, te invito a unirte a nuestra comunidad de voces en la oscuridad. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna narración aterradora. Prepárate, la penumbra aguarda. Decidí acampar en el bosque por una razón simple: necesitaba desconectar. Mi vida estaba llena de estrés, reuniones interminables, trabajo que nunca terminaba. Necesitaba algo más que una tarde de descanso. Así que llamé a un par de amigos para organizar una acampada en un parque natural alejado de la ciudad. Sin señal de teléfono, sin distracciones, solo nosotros, la naturaleza y el sonido del viento entre los árboles. Elegimos un lugar que no estaba muy lejos, a unas 2 horas de viaje en coche, lo que nos pareció perfecto para disfrutar del fin de semana sin perder demasiado tiempo en el camino. La carretera era tranquila, bordeada de bosques frondosos, y el paisaje era, de alguna forma, lo que todos imaginamos cuando pensamos en un escape perfecto. El sol brillaba en el horizonte, y el clima era agradable. En resumen, todo estaba listo para lo que prometía ser una escapatoria perfecta. Cuando llegamos, nos recibió el sonido de las aves, el crujir de las ramas bajo el peso de los árboles y una brisa fresca que parecía acariciar la piel. Era hermoso, y el aire fresco, lejos de la contaminación y el ruido de la ciudad, me hizo sentir como si estuviera en otro mundo. Rápidamente montamos las tiendas, preparamos el campamento y comenzamos a relajarnos alrededor de una pequeña fogata que habíamos encendido. Todos estábamos de buen humor, bromeando y disfrutando del ambiente tranquilo. A medida que avanzaba la tarde, comenzamos a explorar un poco el área alrededor de nuestro campamento. El bosque estaba denso, pero podíamos ver algunos senderos claros, y decidimos adentrarnos un poco más para explorar. Era un lugar increíblemente bonito, pero también había algo inquietante en la atmósfera. No era el tipo de inquietud que te hace temer por tu seguridad, sino una sensación vaga de que todo, de alguna manera, no era tan acogedor como parecía. Aún así, lo ignoré. La naturaleza tiene su propio ritmo, pensé. La noche comenzó a caer, y el cielo se tiñó de tonos morados y anaranjados. A medida que la oscuridad avanzaba, una ligera niebla comenzó a formarse entre los árboles, creando una atmósfera casi surrealista. La niebla era tan densa que hacía que las sombras se alargaran de manera extraña, y el bosque se sentía diferente, como si estuviéramos siendo observados. Pero, claro, eso podría haber sido solo mi imaginación. Decidimos quedarnos alrededor del fuego, hablando de cosas triviales y disfrutando del calor de las llamas. El viento se levantó un poco, pero nada fuera de lo común. Sin embargo, algo comenzó a cambiar. Había algo en el aire, algo casi imperceptible, que no me dejaba tranquila. No podía ponerle un nombre exacto, pero lo sentía. Como si el ambiente hubiera dejado de ser solo un lugar agradable para acampar y hubiera comenzado a volverse pesado. Los demás no parecían notar nada fuera de lo normal, pero yo me sentía cada vez más incómoda. Cada vez que miraba hacia el borde del campamento, donde la niebla se espesaría, sentía que algo se movía en la oscuridad. Pensé que podría ser un animal, alguna sombra proyectada por el fuego, pero la sensación de que algo no estaba bien persistía. Decidí no decir nada. No quería preocupar a mis amigos sin razón. Además, tal vez era solo el cansancio acumulado de la semana. Lo que importaba era que estábamos allí, disfrutando de la tranquilidad. Pero la incomodidad no me dejaba descansar. Cuando todos comenzaron a prepararse para dormir, decidí quedarme fuera un poco más. Miraba las estrellas, intentando tranquilizar mi mente. El sonido de la noche era relajante, pero la sensación de estar observada seguía ahí. Fue entonces cuando lo escuché. Un crujido, suave, pero claro, provenía de la oscuridad. Miré hacia el borde del campamento, y lo vi. Una figura, casi invisible en la niebla, se movía entre los árboles. No era grande, no era un animal, pero era algo que no podía explicar. Un ser humano, pero sin las características claras de un ser humano. Como si no encajara bien en la oscuridad del bosque. Estaba de pie, observándonos, inmóvil. No pude distinguir detalles, pero estaba seguro de que no me lo estaba imaginando. El crujido se repitió, más cerca esta vez. La figura no se movió, pero estaba allí, como si esperara algo. Mi respiración se aceleró. Me levanté lentamente, tratando de no hacer ruido, pero mi cuerpo estaba tenso, como si algo me estuviera reteniendo en el lugar. Cada paso hacia la tienda me parecía más largo,
como si la figura estuviera siguiendo mis movimientos. El instinto me decía que debía entrar en la tienda y no volver a salir hasta la mañana. Cuando finalmente entré, mi corazón seguía latiendo con fuerza, pero no quería preocupar a los demás. Todos estaban ya en sus sacos de dormir, y el ambiente en el interior de la tienda era acogedor, pero la incomodidad no desaparecía. Sabía que algo no estaba bien. La niebla fuera se espesaba cada vez más, y el aire se volvía denso, como si todo estuviera sumido en un silencio inquietante. Decidí cerrar los ojos e intentar dormir, pero el pensamiento de lo que había visto no me dejaba en paz. El crujido en el bosque, esa figura. No era normal. No pude dormir esa noche. Cada ruido en el campamento, cada crujido de las ramas o susurro del viento, me mantenía en vilo. Mi mente no dejaba de volver a la figura que había visto entre la niebla. No podía explicarlo, pero no era solo el miedo lo que me perturbaba. Era como si la presencia de esa figura hubiera dejado una huella en el ambiente, como si hubiera alterado el curso natural de las cosas. Era un silencio pesado, como si la noche estuviera esperando algo. A la mañana siguiente, todo parecía normal, pero mi inquietud no había desaparecido. Los demás estaban tranquilos, haciendo sus preparativos para el día, ajenos a lo que había experimentado. Traté de distraerme con las tareas cotidianas, desayunar, organizar nuestras cosas, pero mi mente no podía dejar de preguntarse qué había visto en la oscuridad. El día pasó lentamente. El sol brillaba, pero no lograba disipar la sensación de opresión en el aire. Decidimos ir a dar una caminata por el bosque para despejarnos, aunque en mi interior seguía sintiendo esa necesidad de mirar constantemente hacia los árboles. Algo no estaba bien. El lugar era hermoso, sin duda, pero había algo extraño en su tranquilidad, como si todo estuviera quieto a propósito, esperando. Mientras caminábamos, comencé a notar pequeños detalles que antes no había visto. Las huellas de algo grande, un animal quizá, pero las huellas parecían inusuales. Estaban frescas, recientes, como si algo hubiera pasado por allí no mucho tiempo antes de nuestra llegada. Los árboles, que antes parecían simplemente parte del paisaje, ahora me parecían más ominosos. Las ramas se extendían como brazos largos, como si quisieran atraparnos. Mis amigos seguían hablando y bromeando, sin notar la tensión que yo sentía. De vez en cuando, me giraba para ver si había algo detrás de nosotros, pero no veía nada. Sin embargo, el sentimiento de ser observada seguía ahí. La figura de anoche, esa sombra, seguía en mi mente, y el pensamiento de que podría estar acechándonos, ocultándose en la niebla, no me dejaba en paz. Llegamos a un pequeño claro en el bosque. Era hermoso, con un pequeño arroyo que serpenteaba entre las piedras, y el sonido del agua era relajante. Pero incluso allí, la calma parecía inquietante. Miré hacia el otro lado del claro y, por un momento, pensé que vi algo moverse entre los árboles. No estaba segura, pero algo en mi interior me decía que debía mirar más de cerca. Me acerqué al borde del claro, tratando de no llamar la atención de mis amigos. Estaba a punto de llamar a uno de ellos cuando lo vi. Otra figura. Esta vez, mucho más cerca, de pie entre los árboles. Era una sombra alta y delgada, casi humana, pero no del todo. Algo en la forma en que se movía, o mejor dicho, no se movía, me heló la sangre. Estaba mirando directamente hacia nosotros, pero no podía distinguir sus detalles. Solo sabía que no era natural. Mi cuerpo reaccionó instintivamente. Me di la vuelta rápidamente y traté de caminar de regreso al campamento sin que me viera. Sentía que no debía alertar a mis amigos, no debía darles razones para pensar que algo extraño estaba pasando. Pero el miedo se apoderó de mí de nuevo, y lo peor era que no podía escapar de la sensación de que estaba siendo seguida. Regresé al campamento lo más rápido que pude, pero no miré atrás. No me atreví a mirar hacia donde había visto la figura. El sol ya comenzaba a ponerse, y el aire se volvía más frío. La niebla, que había sido casi imperceptible por la mañana, empezaba a extenderse de nuevo, cubriendo el campamento con su manto gris. Una vez en el campamento, me senté junto a la fogata, tratando de calmarme. Mis amigos no parecían haber notado nada. Estaban disfrutando de la noche, charlando y riendo. Pero yo no podía dejar de mirar las sombras que se alargaban, de escuchar los pequeños ruidos del bosque. Algo en mí me decía que no debía quedarme allí, que debíamos irnos. Pero no podía hablar. Algo me mantenía allí, atrapada en ese lugar. De repente, una de mis amigas, Laura, me miró preocupada. ¿Estás bien? Te ves pálida, me dijo. Intenté sonreír, pero sabía que mi rostro no lo reflejaba.
Sí, solo un poco cansada, respondí, tratando de sonar normal. Pero sabía que algo no estaba bien. Algo en este lugar había cambiado, y no estaba segura de si podríamos salir ilesos de él. La noche cayó completamente, y el sonido del bosque se hizo más denso, más oscuro. La niebla envolvía el campamento, y las sombras ya no parecían tan inofensivas. La sensación de que algo nos observaba se había intensificado, y aunque intentaba convencerme de que todo era producto de mi imaginación, no podía. Sentía que estábamos siendo acechados, pero por algo que no podíamos ver, algo que no entendíamos. La niebla se espesaba cada vez más, envolviendo el campamento como una manta fría. Las sombras parecían moverse a su propio ritmo, y el sonido de las ramas crujiría más fuerte con cada suspiro del viento. Estaba clara la sensación de que el lugar estaba vivo, pero no de la forma que uno esperaría. Había una presencia aquí, algo que no lograba identificar, y eso me mantenía al borde del pánico. Mis amigos seguían tranquilos, sin percatarse de lo que sucedía a nuestro alrededor. Nos sentamos nuevamente alrededor de la fogata, y aunque intenté mantener una conversación normal, mi mente seguía en otro lugar, mirando constantemente las sombras que parecían alargarse como si quisieran alcanzarnos. Me sentía atrapada, como si cada segundo que pasaba fuera más difícil liberarme de la sensación de que algo estaba acechándonos. De pronto, un sonido rompió la quietud de la noche, un crujido sordo, como si algo pesado estuviera moviéndose entre los árboles cercanos. Todos nos quedamos en silencio. El crujido se repitió, más cerca esta vez, y aunque no podíamos ver nada, el aire se cargó con una electricidad extraña, como si el espacio se hubiera vuelto más denso, más difícil de respirar. Los demás no parecían tan afectados como yo, y, sin embargo, el pánico en mi pecho se hacía más fuerte con cada segundo. Miré a Marta, que estaba sentada a mi lado, pero su mirada estaba fija en las llamas, como si nada de lo que ocurría alrededor de nosotros pudiera tocarla. ¿Qué le estaba pasando? Se comportaba de forma extraña desde la mañana, como si ya no estuviera con nosotros, como si su cuerpo estuviera allí, pero su mente estuviera en otro lugar. El brillo de sus ojos había desaparecido, y su rostro, normalmente expresivo, estaba vacío, casi distante. Decidí levantarme, la incomodidad me estaba matando. Me alejé de la fogata por un momento, queriendo respirar aire fresco y escapar de esa atmósfera cada vez más densa. La niebla me envolvía completamente en cuanto salí del alcance de la luz, y el sonido del crujido de las ramas se intensificaba. Algo, o alguien, se movía entre los árboles, pero esta vez no me atreví a mirar. Solo caminaba rápidamente, tratando de dejar atrás el miedo. De repente, una figura apareció frente a mí. No era la misma figura que había visto antes, ni tampoco una silueta humana clara. Era una sombra borrosa, deformada, que se deslizaba entre los árboles, con movimientos extraños, como si estuviera flotando en lugar de caminar. No podía distinguir bien sus características, pero había algo en su presencia que no era natural. Estaba demasiado cerca, y aún así, no hacía el más mínimo sonido. Mi mente intentó procesarlo, pero el miedo se apoderó de mi cuerpo antes de que pudiera pensar con claridad. Sentí un nudo en el estómago, una presión en el pecho. La figura avanzó hacia mí, y aunque intentaba retroceder, mis piernas no respondían. Estaba paralizada, incapaz de moverme o gritar. Estaba completamente a merced de esa presencia. En un momento de desesperación, cerré los ojos con fuerza. Cuando los abrí nuevamente, la figura había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. El aire parecía mucho más liviano, y los sonidos del bosque regresaron, aunque con un tono inquietante, como si todo hubiera vuelto a la normalidad, pero de una manera equivocada. Corrí de regreso al campamento sin mirar atrás. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y mi respiración era irregular, como si acabara de correr una maratón. Cuando llegué, mis amigos seguían tranquilos, como si nada hubiera ocurrido. Nadie parecía notar la tensión en el aire. Pero yo sabía lo que había visto, lo que había sentido. Algo estaba allí, acechándonos, observándonos. Y era solo cuestión de tiempo antes de que se acercara aún más. Al volver a mi lugar junto al fuego, Marta me miró, pero su mirada era vacía, como si estuviera mirando a través de mí. Fue entonces cuando me di cuenta de que no solo había algo extraño en el ambiente, sino también en ella. Algo la había cambiado, algo había invadido su mente. La figura, la niebla, las sombras, todo estaba conectado. Nos quedamos en silencio por un rato. La sensación de incomodidad se había transformado en una ansiedad palpable. Las estrellas brillaban arriba,
pero el bosque seguía envuelto en la niebla, creando una atmósfera irreal, como si todo fuera un sueño. Sin embargo, no sentía que estuviera soñando. Lo que había vivido, lo que había sentido, era demasiado real. El crujido de las ramas volvió, esta vez más cerca, y cuando miré en la dirección de donde provenía el sonido, vi algo moverse en la penumbra. No pude distinguirlo bien, pero había una sombra que se deslizaba entre los árboles, acercándose a nosotros con lentitud. No era una figura humana, pero su forma estaba demasiado definida para ser un animal. Y aunque mi mente intentaba racionalizarlo, el miedo ya había tomado el control. No sé cómo lo supe, pero lo supe de inmediato, el campamento ya no era seguro. La presencia, sea lo que sea, se acercaba más con cada segundo. No había ruido, ningún sonido que pudiera identificar. Era solo la sensación de algo acechando, esperando, observándonos. Me quedé paralizada, mis amigos seguían inmóviles, algunos hablando, otros perdidos en sus pensamientos, ajenos a lo que estaba ocurriendo. ¿Debía gritar? ¿Decirles lo que había visto? El miedo me hacía dudar, me hacía temer que pensaran que me había vuelto loca. Pero mi intuición, esa sensación de ser observada, no me dejaba tranquila. Sabía que algo no estaba bien. El crujido de las ramas, casi imperceptible, volvió a romper el silencio. Esta vez fue más fuerte, y todos lo escucharon. Mis amigos se quedaron en silencio, mirando hacia la dirección de donde provenía el sonido, pero nadie se movió. Ni una palabra. No era necesario. Todos sentíamos lo mismo, estábamos siendo vigilados. Pero ninguno de nosotros quería ser el primero en reconocerlo en voz alta. Fue entonces cuando la niebla, que había permanecido estática hasta ese momento, comenzó a moverse. Se deslizó por el suelo, cubriendo poco a poco todo lo que había a nuestro alrededor. La niebla se levantó de manera extraña, como si tuviera vida propia, envolviendo los árboles y las rocas. El aire se hizo más denso, y el olor a humedad se intensificó. Era como si el bosque mismo estuviera respirando, como si todo estuviera cambiando de forma silenciosa y siniestro. La figura que había visto antes en el borde del campamento apareció nuevamente, esta vez más cerca, más definida, y esta vez no era solo una silueta en la distancia. La sombra era alta y delgada, pero su forma era distorsionada, como si no perteneciera completamente a este mundo. Estaba al borde del campamento, entre los árboles, y me miraba con una intensidad que me helaba la sangre. No pude moverme. No pude gritar. Mi cuerpo estaba rígido, mi respiración se aceleraba, y mis manos temblaban. La niebla parecía envolverla, como si la figura estuviera fusionándose con el entorno. Podía ver sus ojos, pero no eran ojos humanos. No eran ojos de una criatura, ni de un ser vivo. Eran vacíos, como si no tuvieran alma. Como si no pertenecieran a este mundo. ¿Qué está pasando?, susurró uno de mis amigos, su voz temblorosa, como si recién comenzara a comprender lo que estaba ocurriendo. Nadie respondió. Estábamos demasiado aterrados para hablar. La figura permaneció inmóvil, su mirada fija en nosotros, pero no se movió. Estaba esperando. No sabía qué, pero lo sentía. Algo iba a suceder, algo que no podríamos detener. Mi mente comenzó a analizar la situación. ¿Estaba soñando? No podía ser. El frío que sentía, el miedo palpable en el aire, todo era real. Pero lo que me aterraba más era que no sabía cómo salir de allí. Cada paso que daba hacia el borde del campamento, hacia el borde de la niebla, parecía que me acercaba más a algo que no debería haber sido tocado, algo que no debía haberse despertado. Fue entonces cuando la figura dio un paso hacia adelante. El crujido de las hojas secas bajo sus pies me paralizó. La sombra avanzó lentamente, casi deslizándose, sin hacer ruido, sin perder la forma que la hacía parecer parte del bosque. Yo no podía apartar la mirada. Algo en mí me lo impedía. No podía dejar de observarla, aunque sabía que al hacerlo estaba poniendo en riesgo nuestra seguridad. De repente, la figura habló. No con palabras, no con sonidos. Fue una sensación. Un susurro en la mente, una voz que resonó en lo más profundo de mi ser, en un lugar que no sabía que existía. Sentí el miedo como algo físico, algo que se apoderaba de mi pecho y me dejaba sin aliento. ¿Creíste que podías escapar? La voz fue fría, distante, como si viniera de lo más profundo de la tierra. Mi mente trató de procesarlo, pero era como un eco que retumbaba en mi cabeza. No pude evitarlo, las palabras me envolvieron y me hicieron sentir una presión insoportable en el pecho. Vuelvan, continuó la voz,
no hay escapatoria. Mi respiración era entrecortada y las piernas me temblaban. Estaba completamente aterrada, incapaz de pensar con claridad. Sabía que la figura estaba más cerca ahora, demasiado cerca. Podía sentirla. Estaba frente a nosotros, pero no había forma de verla completamente. Era como una sombra líquida que fluía con la niebla, cambiando constantemente, como si se fuera moldeando al entorno. Sin previo aviso, la niebla comenzó a moverse rápidamente, como si hubiera sido arrancada del suelo y arrastrada por una fuerza invisible. La figura desapareció en la niebla con la misma rapidez con la que había aparecido, y todo lo que quedaba era una sensación de vacío en el aire, como si algo se hubiera roto en el espacio entre nosotros y ese ser. Nadie se movió, nadie habló. El campamento estaba sumido en un silencio absoluto. Todos estábamos paralizados, como si el miedo nos hubiera dejado sin voz, sin acción. Pero en mi mente, algo se estaba rompiendo. Algo en mi interior sabía que lo que acababa de suceder no era un simple susto, no era solo el miedo jugando con mis sentidos. Era real. Algo en ese bosque había despertado, algo que no debíamos haber desafiado. La niebla comenzó a disiparse, pero el aire seguía cargado de algo que no podía explicar. La figura había desaparecido, pero la sensación de ser observados persistía. Algo nos estaba acechando, y lo peor era que no sabíamos qué era. No sabíamos si algún ser desconocido estaba al acecho, esperando el momento perfecto para atacarnos, o si el propio bosque estaba vivo, cambiando y adaptándose a nuestra presencia. Finalmente, nos miramos los unos a los otros, incapaces de decir nada. Todos sabíamos que algo había pasado, algo que no podíamos comprender. Y aunque no dijimos una palabra, algo nos unía en ese momento, el miedo de no saber lo que nos esperaba. El aire estaba más pesado que nunca. No importaba cuán profundo respirara, nunca parecía suficiente. El miedo nos había unido en una especie de silencio colectivo, un estado de parálisis que nos mantenía inmóviles frente a lo que acababa de suceder. Ninguno de nosotros se atrevió a hablar. El campamento, que antes estaba lleno de risas y conversaciones, se había convertido en un lugar frío y sombrío. Nadie mencionó la figura que habíamos visto ni la voz que había resonado en nuestras mentes. Solo nos mirábamos, como si el solo hecho de hablar sobre ello hiciera que lo realzáramos, como si admitir que todo había sucedido nos hiciera más vulnerables. Mi mente se debatía entre la lógica y el terror. Trataba de buscar una explicación racional para lo que había ocurrido, pero no encontraba ninguna. No había nada en el mundo que pudiera justificar lo que habíamos experimentado. Todo lo que había sucedido esa noche, la niebla, la figura, la voz, todo apuntaba a algo que no entendíamos, algo que no podíamos controlar. Decidimos, por fin, que era hora de abandonar el campamento. No había palabras para describir lo que sentíamos, pero todos estábamos de acuerdo en que la única forma de recuperar la normalidad era irnos, alejarnos de ese lugar antes de que algo peor sucediera. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos lo sabíamos. Algo había despertado en el bosque, algo que no nos dejaría en paz hasta que lo dejáramos atrás. Empezamos a empacar nuestras cosas en silencio, cada uno de nosotros sumido en sus propios pensamientos. Yo, por mi parte, no podía dejar de mirar hacia el borde del campamento, hacia la espesura de los árboles donde habíamos visto la figura. Aunque ya no había niebla, aunque no había señales de nada extraño, no podía sacudirme la sensación de que estábamos siendo observados. Como si todo lo que habíamos experimentado no fuera una coincidencia, sino una advertencia de algo mucho más grande y oscuro. Cuando finalmente terminamos de empacar, nos dirigimos hacia el coche, sin hacer ningún tipo de ruido. Cada uno caminaba con paso firme, pero sin apresurarse, como si, en el fondo, tuviéramos miedo de lo que nos podía esperar si caminábamos demasiado rápido. A medida que nos adentrábamos en el bosque para llegar al sendero, la luz del día comenzaba a desvanecerse, y la oscuridad volvía a tomar el control. No quería mirar atrás, pero algo me empujaba a hacerlo. Miré una vez más, y lo vi. La figura. Esta vez no estaba oculta entre los árboles. Estaba allí, a plena vista, parada en medio del sendero. Era la misma sombra alta, delgada, pero ahora estaba más cerca, tan cerca que podía distinguir detalles que antes no había notado. No era solo la forma de la figura lo que me aterraba, sino la sensación de que se estaba acercando, como si estuviera esperando que nos acercáramos más para atraparnos. Mi respiración se aceleró. No podía moverme. La figura, inmóvil, nos observaba con esos ojos vacíos, sin vida. Era como si estuviera esperando a que tomáramos el siguiente paso,
esperando que nos acercáramos lo suficiente ¿para qué? Fue Marta quien rompió el silencio. La vi caminar hacia la figura, con una calma que me heló la sangre. Estaba completamente ajena a la presencia, como si no la estuviera viendo. Nadie intentó detenerla, todos estábamos demasiado aterrados para mover un músculo. «Marta, detente», grité, pero mi voz sonaba lejana, como si las palabras no pudieran atravesar el aire pesado que nos rodeaba. Ella no se detuvo. Caminó lentamente hacia la figura, como si estuviera siendo atraída por una fuerza invisible. Yo quería correr, pero mis piernas no respondían. La figura seguía allí, inmóvil, esperando. De repente, el suelo bajo nuestros pies comenzó a temblar. Un ruido sordo, como el retumbar de algo gigantesco, se hizo presente, y las hojas crujieron bajo nuestro peso. El aire se cargó de una electricidad espesa, como si el propio bosque estuviera tomando vida. Marta llegó a la figura y, cuando estuvo a su lado, la sombra pareció disolverse en el aire, desvaneciéndose con un suave susurro, como si nunca hubiera estado allí. El temblor bajo nuestros pies cesó tan repentinamente como había comenzado, y el silencio volvió a caer sobre nosotros. Pero algo había cambiado. El aire ya no era el mismo. Había algo diferente, algo que no podíamos ver pero que sentíamos profundamente. Marta se giró hacia nosotros, pero sus ojos no mostraban emoción alguna. No estaba asustada, no había ninguna sorpresa en su rostro. Solo una calma extraña, como si no hubiera sucedido nada, como si esa figura, esa sombra, fuera solo una parte del paisaje. «Vamos», dijo simplemente, y comenzó a caminar de vuelta hacia el campamento. Aunque no lo dijimos, todos entendimos que no estábamos solos. No solo en el sentido físico, sino en algo mucho más profundo. Habíamos sido testigos de algo que nos había cambiado, algo que nos había marcado. La figura, la niebla, la voz, todo había sido una advertencia. Nos habíamos acercado demasiado a algo que no comprendíamos, y la única forma de alejarnos de ello era marcharnos sin mirar atrás. Al final, llegamos al coche y nos marchamos sin decir una palabra más. Aunque el paisaje era el mismo, aunque el sol había vuelto a brillar y la luz del día parecía haber disipado la oscuridad, no podíamos deshacernos de la sensación de que algo nos había seguido. Algo que no dejaríamos atrás tan fácilmente. Hace poco decidí irme de acampada por unos días. Necesitaba un respiro, algo para desconectar del caos diario. Escogí un lugar en las montañas, un parque natural algo apartado, pero conocido por su belleza y tranquilidad. El plan era simple, pasar un par de días rodeado de naturaleza, lejos de la ciudad, sin nada que me distrajera. Pensé que sería la oportunidad perfecta para reflexionar y recargar energías. El primer día fue como esperaba. El cielo estaba despejado, el aire fresco y limpio, y los árboles altos daban una sensación de serenidad. Al llegar, monté mi tienda rápidamente y me acomodé. La noche estaba a punto de caer, así que decidí dar un paseo corto antes de que se hiciera completamente oscuro. El sendero que seguí se adentraba en el bosque, pero todo parecía inofensivo y normal. La quietud del lugar me llenaba de calma. Cada crujido de las ramas bajo mis pies parecía ser parte del ambiente. Sin embargo, a medida que me adentraba más, algo cambió. El aire se volvió más denso, y la luz del día parecía apagarse rápidamente. Me detuve un momento, mirando alrededor. No había rastro de otros campistas o turistas, lo cual era raro. Siempre se esperaba que hubiera al menos algunas personas cerca, pero estaba completamente solo. El silencio, aunque en un principio acogedor, se empezó a sentir inquietante. Decidí regresar al campamento. De vuelta a la tienda, la sensación de estar siendo observado creció, aunque no había nada visible que lo indicara. Me senté junto a la fogata, intentando convencerme de que todo era producto de mi imaginación. Al principio, me distraje con el sonido de las llamas, pero algo seguía rondando en mi mente. Algo no estaba bien, aunque no sabía exactamente qué era. La noche se instaló por completo y la niebla comenzó a levantarse. No era la típica niebla matutina, era una niebla extraña, que no parecía natural. En cuanto el aire se volvió más espeso, la sensación de estar siendo observado se intensificó. No era solo la niebla, era como si la misma atmósfera estuviera cargada de algo que no podía identificar. Me quedé en silencio, mirando la fogata, sin poder dejar de pensar en la quietud extraña que envolvía el campamento. La niebla avanzaba lentamente, cubriéndolo todo.
Mientras observaba, vi una figura moviéndose en la distancia, justo más allá de la luz que ofrecía la fogata. Me levanté rápidamente, tratando de ver mejor, pero la figura desapareció tan rápido como había aparecido. El corazón me latía con fuerza, pero no podía decidir si lo que había visto era real o si mi mente me estaba jugando una mala pasada. No dije nada. Nadie más parecía haberlo notado, y no quería preocupar a los demás. Pensé que lo había imaginado, o que era el efecto de la niebla. Sin embargo, esa noche, el sueño no llegó fácilmente. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que algo estaba cerca, acechando, observando desde más allá de la oscuridad. Esa noche apenas pude dormir. La sensación de inquietud persistió, incluso cuando logré cerrar los ojos. Cada ruido, cada susurro del viento entre los árboles, me mantenía alerta. A veces creía escuchar algo moviéndose fuera de la tienda, pero al asomar la cabeza, todo parecía estar en calma. Mi respiración se aceleraba cada vez que el crujido de una rama rompía el silencio. ¿Era un animal? ¿O simplemente mi mente jugando trucos? A la mañana siguiente, el sol ya estaba alto y la niebla se había disipado, pero la sensación que dejaba era difícil de ignorar. El aire fresco de la mañana debería haberme tranquilizado, pero me encontraba inquieto. Decidí que un paseo por el sendero me ayudaría a despejar la mente. Necesitaba alejarme de la tienda, del campamento y de esos pensamientos. Al principio, el sendero era acogedor, rodeado de árboles que me ofrecían sombra. El canto de los pájaros y el sonido del río cercano daban la sensación de estar en un lugar completamente apartado, casi mágico. No había señales de nadie más en los alrededores, y el lugar parecía tan tranquilo como siempre había soñado. Caminé durante un buen rato, perdido en mis pensamientos, buscando la calma que tanto necesitaba. Sin embargo, cuanto más me adentraba en el bosque, más empezaba a sentir que algo no estaba bien. El silencio era abrumador. No había más cantos de aves, ni el crujir de las hojas bajo los pies de algún animal. Solo un silencio profundo, como si el bosque hubiera detenido su respiración. Me detuve en seco, mirando a mi alrededor. No sabía qué era, pero algo me decía que debía regresar al campamento. Fue entonces cuando la vi. A lo lejos, más allá de los árboles, justo al borde del sendero, había una figura. Al principio pensé que era otro excursionista, pero algo en su postura me hizo dudar. La figura estaba inmóvil, con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado, observando en silencio. No podía ver detalles claros, pero el contorno era nítido. Era una figura alta, delgada, casi esquelética, que no encajaba en el paisaje. Mi corazón dio un salto. No pude moverme, no pude gritar. Algo en mi interior me dijo que no debía acercarme, que debía irme de allí cuanto antes. Mi cuerpo reaccionó instintivamente, me di la vuelta y comencé a caminar de regreso rápidamente, sin mirar atrás. Cada paso que daba parecía más pesado, como si la figura me estuviera siguiendo, acechando desde la distancia. Cuando llegué de vuelta al campamento, el miedo seguía apoderándose de mí. Nadie parecía haber notado nada extraño. Mis amigos estaban tranquilos, como si nada hubiera ocurrido, pero la sensación de que algo no estaba bien se había intensificado. La niebla había regresado, pero no era la misma. Ahora se movía con rapidez, como si tuviera una voluntad propia, cubriendo poco a poco el campamento. Me senté junto al fuego, mirando la niebla moverse. Intentaba racionalizarlo, decirme que estaba exagerando, que todo lo que sentía era producto del cansancio. Pero algo me decía que no era así. Había algo en ese bosque, algo que no comprendía. Algo que nos observaba, esperando. Esa tarde, la niebla se fue apoderando del campamento, envolviendo cada rincón hasta que todo quedó sumido en un manto gris. Aunque aún estaba relativamente temprano, el sol parecía haber perdido toda su fuerza, como si la niebla lo hubiera devorado. El aire se volvió más frío, y el silencio se hizo aún más denso. Cada vez que miraba a través de la niebla, veía solo sombras que se desvanecían, como si todo a mi alrededor estuviera borroso, irreconocible. Mis amigos no parecían inmutarse. Seguían charlando y haciendo cosas triviales, como si no hubiera ningún cambio en el ambiente. Pero yo no podía ignorarlo. La sensación de que algo nos acechaba seguía ahí, como una presión constante sobre mi pecho. Era como si el lugar mismo estuviera pidiéndome que me fuera. De alguna manera, sentía que la naturaleza, en lugar de ser acogedora, se estaba volviendo hostil. Decidí caminar un poco más por el borde del campamento, en busca de algo que me distrajera. Al principio,
El sonido de mis pasos sobre las hojas crujientes me relajaba, pero la niebla me rodeaba más rápido de lo que esperaba. Cada vez que miraba atrás, la imagen del campamento se difuminaba más, hasta perderse completamente en la bruma. Me adentré un poco más en el bosque. Aunque las ramas de los árboles se movían con el viento, el silencio seguía siendo absoluto. A medida que caminaba, notaba como el sonido de la niebla, casi como un susurro lejano, se hacía más y más fuerte. No era un susurro que pudiera escuchar claramente, sino algo que sentía, una presión constante en el aire que parecía estar hablando, pero no con palabras, sino con una vibración profunda que rozaba el borde de la consciencia. Al dar un paso más, me detuve en seco. En el centro del camino, vi algo. Algo que no debía estar allí. No era una figura humana, ni mucho menos un animal. Era una sombra amorfa, que parecía moverse lentamente entre la niebla, pero no con los movimientos naturales de un ser vivo. Era como si la sombra se estuviera desintegrando y reconstruyendo a cada paso, como si fuera parte de la misma niebla, un fragmento del aire que cobraba vida propia. Mi cuerpo reaccionó antes de que mi mente pudiera comprender lo que estaba viendo. Me di la vuelta rápidamente y corrí de regreso al campamento. No sabía si me estaba volviendo paranoica o si realmente había algo extraño en ese lugar, pero no quería averiguarlo. El miedo me estaba consumiendo, pero sabía que no podía quedarme allí, sola en la niebla, con esa presencia observándome. Cuando regresé al campamento, la niebla se había espesado aún más, pero mis amigos seguían tranquilos. Nadie había notado lo que había visto. Me senté junto a ellos, pero no podía apartar la mirada de la niebla que se arrastraba por el suelo. Cada vez que el viento hacía que las ramas se movieran, sentía que algo más se estaba moviendo entre ellas, observándonos. La noche se acercaba rápidamente y la sensación de ansiedad creció. Aunque traté de mantener la calma, el peso de la tensión era innegable. Los árboles parecían estar más cerca de lo normal, sus sombras alargadas por la luz de la fogata, creando una sensación de claustrofobia. Como si el campamento estuviera siendo invadido por el bosque mismo, por algo que no quería que estuviéramos allí. La figura, esa sombra, volvió a mi mente. No era una alucinación. No había sido solo el miedo lo que me había hecho verla. Algo había en ese lugar, algo antiguo, algo que había estado esperando. ¿Pero esperando qué? ¿A quién? Esa noche, el miedo ya no era solo una sensación. Era palpable, denso, como si la niebla hubiera hecho presa en todos nosotros. Nadie mencionó lo que había sucedido durante el día. Nadie preguntó sobre las extrañas figuras que había visto en el borde del bosque. Pero todos lo sabíamos. Lo sentíamos. Algo había cambiado en el ambiente, algo que no podíamos definir, pero que nos estaba afectando a todos de manera diferente. Nos sentamos alrededor de la fogata, pero el calor que antes había sido reconfortante ya no parecía suficiente para disipar la sensación de incomodidad. La niebla rodeaba el campamento, cubriéndolo todo, y a medida que las sombras se alargaban, el bosque parecía irse cerrando sobre nosotros, como si estuviera tomando forma, envolviéndonos en su manto gris. La oscuridad era más densa que nunca. La luz del fuego luchaba por atravesar la niebla, pero no conseguía mucho. Cada vez que miraba hacia el borde del campamento, parecía que la niebla se desvanecía de forma extraña, como si estuviera tragándose las sombras de los árboles, llevándolas consigo. No podía dejar de sentir que había algo observándonos desde ahí. Algo que no podíamos ver, pero que estaba al acecho. Decidí quedarme cerca del fuego. No quería perder la vista de la luz, no quería perder ese contacto con lo conocido. Algo en mí me decía que si me alejaba, si me internaba en la oscuridad del bosque, no regresaría. Los demás estaban más relajados, aunque el ambiente seguía tenso. Nadie mencionaba la niebla, pero sus miradas eran las mismas. Todos sentíamos que no podíamos hablar de lo que estaba sucediendo, como si nombrarlo lo hiciera más real. Como si admitirlo nos condenara. Fue Marta quien rompió el silencio. Había estado extraña durante toda la tarde, pero ahora algo en su tono me hizo prestar atención. Alguien más siente que algo no está bien, dijo, su voz baja, como si no quisiera que la niebla oyera lo que decía. El aire pareció volverse aún más denso en ese momento. Nadie respondió de inmediato, pero la mirada que compartí con los demás fue suficiente para entender que todos sentíamos lo mismo. El miedo se había instalado en nosotros, y ya no podíamos ignorarlo. Sí, dije, finalmente. Es como si el bosque estuviera, esperando algo. Todos guardaron silencio, pero las palabras que había dicho flotaban en el aire,
y aunque nadie las verbalizó, sabíamos que todos pensábamos lo mismo. La figura, la sombra, las extrañas sensaciones. Todo estaba conectado. Y no sabíamos qué era lo que nos estaba acechando. La niebla se espesaba cada vez más, y el sonido de la fogata se volvía lejano, apagado por el peso del silencio. Podía escuchar mi respiración, que se volvía cada vez más agitada, y el crujido de las ramas que se movían en la distancia. Pero lo peor era el sonido sordo de algo moviéndose en la niebla. No era un animal, no era el viento. Era algo más pesado, algo más inquietante. La figura que había visto antes apareció nuevamente, pero esta vez no estaba al borde del campamento. Estaba dentro de la niebla, moviéndose lentamente hacia nosotros. Era delgada, alargada, y su forma se distorsionaba con cada paso que daba, como si estuviera hecha de sombras. No podía verla con claridad, pero sabía que estaba ahí, observándonos, esperando. Era como si todo el bosque la estuviera trayendo hacia nosotros, como si fuera parte de él. Rápido. A la tienda, grité, y aunque mi voz temblaba, fue suficiente para que todos se levantaran al unísono. Nadie dijo nada. No era necesario. Todos sabíamos lo que debíamos hacer. Corrimos hacia las tiendas, sin mirar atrás, sin detenernos ni un segundo. No sé cuántos minutos pasaron hasta que llegamos a la tienda, pero en ese momento sentí que la niebla había avanzado más rápido de lo que habíamos podido correr. Estábamos atrapados. Dentro de la tienda, el silencio era absoluto. Todos respirábamos con dificultad, mirando a nuestro alrededor, como si la figura estuviera allí también, esperando. Miré a los demás, pero sus ojos estaban perdidos, igual que los míos. Nadie decía nada, pero todos sentíamos lo mismo. Algo nos había atrapado en ese lugar. Fuimos a dormir, si eso es lo que se podía llamar dormir, con la sensación de que algo vigilaba nuestras mentes, esperando que cayera el último velo de la razón. La niebla seguía envolviendo todo, más densa, más opresiva. Al despertar, me di cuenta de que ya no sentía la misma calma que antes. La figura no se había ido. Y aunque el sol comenzaba a brillar tímidamente a través de la niebla, el miedo seguía clavado en el fondo de mis pensamientos. Esa mañana, el aire parecía más pesado que nunca. A pesar de que el sol ya se alzaba en el cielo, luchando por disipar la niebla que lo rodeaba, la sensación de opresión no desaparecía. Estábamos atrapados, no solo físicamente, sino también mentalmente, como si el mismo bosque nos hubiera retenido allí, incapaces de escapar. Mis amigos no decían nada, pero todos sabíamos que algo no estaba bien. Algo nos observaba desde las sombras, algo que no podíamos comprender. Nos sentamos alrededor de la fogata una vez más, pero esta vez, el ambiente era diferente. El fuego, que antes había sido reconfortante, ahora parecía demasiado pequeño, como si no pudiera protegernos de lo que nos acechaba. La niebla seguía envolviendo el campamento, y el bosque, que antes parecía tan acogedor, ahora se había transformado en una prisión. Marta, quien había estado callada durante todo el día, se levantó repentinamente. Su rostro estaba pálido, y sus ojos, normalmente brillantes y llenos de vida, ahora reflejaban algo que no podía identificar. No estaba ella misma, no era la Marta que conocía. Sin decir una palabra, comenzó a caminar hacia el borde del campamento, como si algo la estuviera llamando. Algo en su actitud me hizo estremecer. No podía dejar que se acercara más a la niebla. No podía permitir que se adentrara en ese vacío. Pero, al mismo tiempo, algo dentro de mí me decía que no podía detenerla. Como si el mismo bosque estuviera exigiendo que la dejáramos ir, que aceptáramos lo que estaba pasando. Corrí hacia ella, pero al acercarme, vi que no estaba en sus cabales. Sus movimientos eran lentos, casi automáticos, como si estuviera siendo guiada por una fuerza invisible. No tenía control sobre su cuerpo. Era como si algo la hubiera poseído. «Marta, detente», grité, pero mi voz era débil, como si la niebla misma la estuviera apagando. No me respondió, ni siquiera me miró. Seguía caminando hacia la oscuridad, sin una expresión en su rostro, como si no pudiera oírme, como si nada existiera fuera del camino que estaba siguiendo. Mi miedo se transformó en desesperación. No podía dejar que se adentrara en esa oscuridad. Sabía lo que había visto en el bosque, lo que había sentido. No podía permitir que ella se perdiera en lo mismo. La tomé del brazo, pero en cuanto la toqué, algo cambió. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, y sentí que mi mano se hundía en algo extraño, algo que no era carne, sino más bien, vacío. Mi mente no comprendió lo que estaba sucediendo,
pero algo me decía que debía soltarla, que no podía tocarla más. De repente, Marta se giró hacia mí. Sus ojos estaban vacíos, pero su expresión era diferente. Había algo extraño en ella, algo que no era humano. Sus labios se curvaron en una sonrisa, pero no era una sonrisa normal. Era una sonrisa vacía, sin vida, como si estuviera mostrando una versión distorsionada de sí misma. Ya es tarde, dijo, pero su voz no era la suya. Sonaba como un eco lejano, algo que no debía estar allí. No, grité, apartándome de ella. Marta, ven conmigo. Pero ella solo sonrió y siguió caminando hacia la niebla, desapareciendo lentamente en la oscuridad. No sabía qué hacer, no sabía cómo detenerla. Mi mente estaba en caos, pero algo me decía que no debía seguirla, que no debía acercarme más. No entendía qué estaba pasando, pero la figura de Marta, su sonrisa vacía, me hizo comprender que no era la misma persona. Con las manos temblorosas, volví al campamento, con la mente llena de preguntas sin respuesta. Mis amigos seguían allí, pero ninguno parecía haber notado nada. Como si la niebla hubiera borrado todo lo que había ocurrido. Me miraban confundidos, como si me hubiera perdido en mis pensamientos. ¿Qué ha pasado?, me preguntaron, pero no sabía qué responder. No podía hablar de lo que había visto, de lo que sentía. No podía poner en palabras la sensación de que algo nos estaba acechando, algo mucho más grande que nosotros. La niebla comenzó a disiparse lentamente, pero la inquietud en el aire permaneció. El silencio era absoluto, como si el mismo bosque estuviera conteniendo la respiración. Miré alrededor, pero todo parecía normal, todo parecía estar en su lugar. Pero algo en mi interior me decía que no podíamos quedarnos ahí. Algo nos estaba observando, esperando. La noche volvió a caer, y la niebla comenzó a regresar, envolviendo de nuevo el campamento. Cada vez que miraba hacia el borde del campamento, veía la sombra de la figura que había visto antes, esa presencia extraña que nos había estado acechando desde el principio. No podía dejar de mirar. Algo me decía que no estábamos solos, que el bosque no nos quería allí. Siempre he sido amante de la naturaleza, el aire fresco de la montaña, el sonido de las ramas crujir bajo el viento, la quietud de la noche en el bosque. Era lo que necesitaba, alejarme de la rutina y del bullicio de la ciudad. Así que, con unos amigos, decidimos pasar el fin de semana en una acampada en un pequeño paraje natural alejado de las rutas más comunes. Era un lugar apartado, tranquilo, y justo lo que buscábamos. Llegamos al atardecer, cuando el cielo comenzaba a tornarse naranja, y montamos las tiendas cerca de un riachuelo. Todo parecía perfecto, el aire fresco, el murmullo del agua, los árboles que se mecían suavemente. No tardamos en hacer una pequeña fogata y comenzar a cocinar. Nos reíamos, contábamos historias y escuchábamos música a bajo volumen. Nada indicaba que aquella noche fuera a ser diferente de cualquiera otra de nuestras excursiones. Cuando la noche cayó, la atmósfera cambió por completo. El sonido de la naturaleza dejó paso a un silencio denso, profundo. El tipo de silencio que te hace sentir que algo está observando. Nos sentamos alrededor de la fogata, disfrutando de la calma, hasta que, poco a poco, los murmullos del viento cesaron. La oscuridad del bosque comenzó a tomar forma, como si todo a nuestro alrededor se estuviera acercando lentamente. Me levanté para ir al río a lavar las manos, y fue allí donde la sensación extraña me golpeó por primera vez. Mientras caminaba hacia el agua, noté que la luna brillaba con una intensidad inusual. El reflejo de las estrellas en el agua era tan nítido que parecía un espejo, pero algo en esa calma era inquietante. Sentí una presión en el pecho, como si el aire fuera más denso de lo normal. Justo cuando me agachaba para tocar el agua, escuché algo detrás de mí, un susurro casi imperceptible, como si alguien estuviera llamándome. Me volví rápidamente, pero no había nadie. La fogata seguía ardiendo, y el campamento estaba en completo silencio. Decidí ignorarlo y seguí con lo que estaba haciendo. Sin embargo, una sensación de ser observado me perseguía mientras caminaba de vuelta a la tienda. Ya de vuelta junto a los demás, intenté distraerme con una conversación ligera. Sin embargo, no pude quitarme la sensación de que algo no estaba bien. Al principio lo atribuí a mi imaginación, pero cuando miré a mi alrededor, vi que los árboles parecían moverse de una manera extraña, como si una brisa invisible los hiciera balancearse, pero el aire estaba completamente quieto. Mi amigo Diego, que estaba sentado cerca de la fogata,
también se levantó y fue hacia el borde del campamento. ¿Escucharon eso?, dijo, mirando hacia el bosque oscuro. Creo que algo se mueve allá afuera. Al principio pensé que estaba bromeando, pero su tono de voz no lo indicaba. Me levanté y lo seguí, intentando encontrar alguna explicación lógica. Sin embargo, al adentrarnos un poco más en la oscuridad, el aire se volvió más frío, y las sombras entre los árboles parecían volverse más densas, más profundas. Seguro que es un animal, dije tratando de tranquilizarlo. Pero, en el fondo, mi intuición me decía lo contrario. Algo no estaba bien. De repente, el silencio fue roto por un crujido fuerte, como si una rama se hubiera roto a lo lejos, pero no provenía de ninguna de las direcciones que podíamos ver. Nos miramos, y Diego volvió a hablar con un tono más bajo, casi susurrante. ¿Y si no es un animal? ¿Y si no estamos solos aquí? Esa fue la última frase que dijo antes de que un grito estremecedor rompiera la calma de la noche. El grito que resonó en la oscuridad no fue un grito humano. Al principio pensé que estaba soñando, que mi mente me jugaba una mala pasada. Pero no, el sonido era real, y era aterrador. Un rugido bajo, gutural, que parecía provenir de las profundidades del bosque, como si algo primitivo hubiera despertado de su letargo. Diego y yo nos quedamos paralizados por un momento, mirando el vacío frente a nosotros. La fogata a lo lejos parpadeaba, lanzando sombras extrañas sobre los árboles, pero el resto estaba envuelto en una quietud aterradora. ¿Qué demonios fue eso?, susurró Diego, con los ojos muy abiertos. Aún no podía procesar lo que acabábamos de escuchar. Ambos comenzamos a caminar de vuelta hacia el campamento, pero la sensación de que algo nos observaba era cada vez más fuerte. Cada crujido en las hojas secas bajo nuestros pies, cada sombra que se movía entre los árboles, me hacía voltear rápidamente, esperando ver algo que no debía estar allí. Cuando llegamos de nuevo a la tienda, los demás ya se habían dado cuenta de que algo no estaba bien. Todos estaban en pie, con una expresión de preocupación. No era normal que estuviéramos tan tensos por nada, después de todo, habíamos pasado muchas noches en el campo sin ningún incidente. ¿Qué ha pasado? ¿Escucharon ese grito?, preguntó Marta, una de las chicas del grupo, con el rostro pálido. Asentí sin poder articular palabra. No tenía ni idea de qué podría haber sido. Sabía que no había ningún animal en la zona que pudiera producir un sonido como ese, al menos no ninguno que fuéramos capaces de identificar. Diego trató de tranquilizarnos. Seguro que fue algún animal, un ciervo o algo similar. A veces los ruidos del bosque nos juegan malas pasadas, pero no hay nada de qué preocuparse. Pero nadie parecía convencido. Todos nos mirábamos, intentando encontrar algún sentido a lo que acabábamos de escuchar. El aire, que antes era fresco y agradable, ahora parecía pesado y cargado de tensión. Decidimos quedarnos cerca del fuego, ya que la oscuridad que nos rodeaba parecía volverse cada vez más densa, más opresiva. Sin embargo, a medida que pasaban los minutos, la sensación de estar siendo observados no desaparecía, sino que crecía. Cada ruido, cada sombra parecía tomar forma, y nos sentíamos atrapados en un lugar que ya no era el mismo. Pasaron horas, o al menos eso me pareció. Nadie se atrevió a irse a dormir, y nos quedamos junto al fuego, conversando de cualquier cosa para distraernos. Pero el silencio del bosque, lejos de darnos paz, solo aumentaba la incomodidad. Cada crujido, cada susurro del viento entre los árboles, me hacía saltar de la silla, mirando a mi alrededor, esperando ver algo que no debía. Fue entonces cuando Marta, que estaba sentada junto al río, se levantó y caminó hacia nosotros. Su rostro estaba pálido, y sus ojos reflejaban algo que no lograba entender. ¿Qué pasa?, le preguntó Diego, pero ella no contestó de inmediato. Se quedó mirando al frente, hacia el riachuelo, como si estuviera observando algo más allá. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. Creo que vi algo, al otro lado del agua. Mi corazón se aceleró. La oscuridad era profunda, pero podías distinguir la silueta de los árboles a lo lejos. El agua del río reflejaba las estrellas, pero en sus aguas, todo parecía más oscuro de lo que debería ser. Nos acercamos lentamente a ella, tratando de entender qué había visto. ¿Qué viste?, insistí, sin poder evitar el temor en mi voz. Marta nos señaló con un dedo tembloroso. Allí, en la orilla. Vi algo, no era un animal, no lo era. De repente, un estremecimiento recorrió mi cuerpo. Miré en la dirección que señalaba, pero no vi nada más que las sombras del bosque y el agua tranquila. No obstante, el aire estaba cargado de algo extraño,
como si el mundo alrededor de nosotros estuviera a punto de cambiar. Deberíamos irnos, dijo Diego con voz firme. Esto no es normal. Pero, a medida que los demás comenzaban a recoger sus cosas, algo extraño ocurrió. Desde el interior del bosque, un sonido comenzó a elevarse, un susurro bajo, casi imperceptible, pero que se hacía cada vez más fuerte. Como si algo estuviera acercándose, moviéndose entre los árboles. Lo que parecía ser una quietud aterradora ahora se había convertido en un peso que nos oprimía el pecho. Algo estaba en el bosque, y no era un animal. El aire estaba denso, la oscuridad impenetrable, y la sensación de que algo nos acechaba era innegable. El sonido aumentó, se convirtió en algo más que un susurro, una especie de crujido constante, como si la tierra misma estuviera quejándose. La fogata comenzó a parpadear, su luz vacilante no era suficiente para disipar la oscuridad que parecía arrastrarse más cerca de nosotros. «Tenemos que salir de aquí», insistió Diego, su tono lleno de urgencia. Pero el miedo que nos invadió era más profundo que cualquier razonamiento. Nadie quería moverse, como si las sombras del bosque nos estuvieran atrapando, reteniéndonos en ese espacio sombrío. Decidí tomar la iniciativa, ya que el pánico colectivo comenzaba a apoderarse de todos. «Vamos a regresar a la tienda», dije, tratando de sonar calmada, aunque por dentro estaba tan aterrada como ellos. «No hay nada que podamos hacer aquí ahora». Empezamos a caminar hacia las tiendas, pero, a medida que nos alejábamos del fuego, las sombras se sentían más densas, como si nos tragaran poco a poco. El sonido de nuestros pasos era lo único que rompía el silencio opresivo, y de vez en cuando, un crujido lejano nos hacía detenernos, con el corazón acelerado. Entonces, algo nos detuvo por completo. De repente, el susurro en el bosque se transformó en algo más claro, más nítido. Un sonido que no podía confundirse con nada que conociera. Era un llanto. No un llanto humano, no de una persona, sino algo inhumano, extraño. Como un niño perdido en la oscuridad, pero con una calidad gutural, casi animalesca. ¿Escucharon eso?, preguntó Marta, mirando alrededor, sus ojos llenos de horror. Su rostro se estaba tornando blanco. Nadie contestó. Todos sabíamos lo que habíamos oído. Intenté racionalizarlo, pero no podía. No había explicación lógica que pudiera darnos paz en ese momento. El sonido no provenía del campamento ni del río. Parecía venir de lo profundo del bosque, del otro lado de las sombras. «Es solo el viento», dijo Diego, pero su voz temblaba, y todos sabíamos que no lo creía. Decidí actuar. Con un nudo en el estómago, tomé una linterna y comencé a caminar hacia el origen del sonido, aunque mi cuerpo me pedía que no lo hiciera. «Voy a ver qué es», dije, mi voz un susurro tenso. Diego me siguió de cerca, y los demás, después de unos segundos de vacilación, nos siguieron. La linterna iluminaba el suelo cubierto de hojas caídas, pero la luz no era suficiente para disipar la oscuridad que se cernía sobre nosotros. De hecho, a medida que avanzábamos, la sensación de ser observados aumentaba. Sentía que algo estaba muy cerca, esperando el momento adecuado para acercarse aún más. El llanto, lejos de desaparecer, se fue intensificando, cada vez más fuerte, más desesperado. A pesar del miedo que me recorría, sentí que debía seguir, como si algo me estuviera llamando. Al avanzar, me di cuenta de que estábamos caminando por un terreno cada vez más irregular, y la vegetación se hacía más densa. De repente, la linterna iluminó algo que me hizo detenerme en seco. Era una figura agachada sobre el suelo, casi en cuclillas. No podía distinguir bien sus detalles, pero sus ojos brillaban con un resplandor amarillo, como si fueran dos puntos de luz reflejada. «¿Qué demonios es eso?», susurró Diego, su voz quebrada. Intentó dar un paso atrás, pero algo en mi interior me empujó a seguir adelante. No sé por qué, pero sentí que necesitaba entender qué estaba pasando. Cuando nos acercamos un poco más, la figura se levantó rápidamente, como si se hubiera dado cuenta de nuestra presencia. Fue un movimiento rápido, demasiado rápido. Los árboles alrededor parecieron moverse también, como si estuvieran desmoronándose. De pronto, el sonido cesó. La criatura se quedó en pie, observándonos con esos ojos brillantes. Podía escuchar mi respiración entrecortada, y el sonido de mis amigos también se volvía cada vez más agudo, como si ellos mismos estuvieran a punto de gritar, pero se contuvieran. La criatura dio un paso hacia nosotros, y el aire se volvió más denso, como si el ambiente estuviera absorbiendo nuestra energía. Lo siguiente que vi fue un parpadeo de luz,
como si alguien hubiera encendido y apagado una lámpara. Entonces, una sensación aún más aterradora me invadió. No solo estábamos siendo observados. Nos habían estado observando desde el momento en que llegamos. La criatura no se movió más. De hecho, estaba completamente inmóvil, con sus ojos fijos en nosotros. No podía ver sus rasgos con claridad, pero había algo en la forma en que se mantenía allí, erguida, que me helaba la sangre. Era como si estuviera esperando, estudiándonos. Todo a mi alrededor se volvió borroso. El aire estaba denso, asfixiante, y el sonido del bosque había desaparecido por completo. No se escuchaba ni el crujido de las ramas ni el murmullo del río. Solo el latido de mi corazón resonaba en mis oídos. De repente, el sonido volvió, pero esta vez era diferente. Un susurro bajo, apenas audible, como si viniera de todos lados, de la tierra misma. Nos hemos estado observando, desde el principio, susurró el viento, aunque no había nadie más allí. Mi cuerpo entero se tensó ante esa voz, y un escalofrío recorrió mi espalda. Mi primer impulso fue darme la vuelta y correr, pero algo me lo impidió. El miedo era tan grande que me mantenía inmóvil, atrapada en esa mirada penetrante. Diego, que estaba a mi lado, parecía tan paralizado como yo. Ninguno de los dos se atrevió a dar el primer paso hacia atrás. Fue Marta quien rompió el silencio. Tenemos que irnos. Su voz estaba quebrada, llena de pánico. Rápido. Pero no pudimos movernos. Algo nos retenía allí, algo invisible, que nos mantenía pegados al suelo. Un tirón en el aire, como si una fuerza invisible nos mantuviera prisioneros. No era solo el miedo. Era como si el mismo bosque nos hubiera reclamado como parte de él, como si las sombras que nos rodeaban tuvieran vida propia. Entonces, la criatura dio un paso hacia nosotros. El sonido de sus movimientos fue horriblemente suave, como si sus pies nunca tocaran el suelo. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo. Algo en su presencia me decía que no era un ser físico, sino una manifestación de algo más antiguo, más oscuro. La criatura extendió una mano hacia mí, y en un movimiento reflejo, retrocedí, derrapando sobre el suelo cubierto de hojas secas. Diego intentó acercarse, pero el mismo impulso invisible que nos había detenido antes lo hizo caer de rodillas. Sentí que todo alrededor de nosotros se desmoronaba. «Mueve tus pies, no te quedes aquí», gritó Diego, ahora casi desesperado, mientras intentaba arrastrarse hacia atrás, aunque el terror lo había paralizado. Y fue en ese momento, justo cuando pensaba que todo estaba perdido, cuando escuché una voz en mi cabeza, clara y firme, como si fuera una orden que no podía ignorar. «Corre». Sin pensarlo, tomé la linterna con la mano temblorosa y comencé a correr, sin mirar atrás. La oscuridad me rodeó por completo, y el aire, ahora pesado con el olor a tierra húmeda, parecía cerrarse sobre mí. Cada paso era más difícil que el anterior, pero la única cosa que podía hacer era correr, sin detenerme, sin mirar atrás. Puedo recordar cómo la luz de la linterna temblaba, reflejando sombras distorsionadas a mi alrededor. El bosque parecía no tener fin. Cada árbol parecía más grande, más cercano, y las ramas se alzaban como dedos que intentaban atraparme. El llanto, esa voz extraña, se desvaneció poco a poco, hasta que el sonido de mi respiración y los latidos de mi corazón fueron lo único que podía oír. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, vi una luz a lo lejos. La fogata. Los demás ya estaban ahí, mirando hacia el bosque con caras llenas de desesperación. Sin pensarlo, corrí hacia ellos, tropezando con las piedras y las raíces de los árboles, hasta que finalmente llegué al campamento. Nos quedamos allí, juntos, sin saber qué hacer. Nadie dijo una palabra durante un largo rato, solo nos mirábamos, agotados, temerosos de lo que acabábamos de vivir. La luz de la fogata parecía reconfortante, pero el miedo seguía grabando en nuestro pecho. Algo nos había seguido hasta el campamento, algo que no era de este mundo, algo que nos había estado acechando desde el momento en que llegamos. A la mañana siguiente, cuando el sol comenzó a asomar en el horizonte, decidimos que era hora de irnos. No era cuestión de seguir buscando explicaciones. Todos sabíamos que lo que habíamos vivido no podía ser explicado de ninguna manera lógica. Mientras empacábamos nuestras cosas, me quedé mirando el bosque. La luz del día no lograba disipar por completo la sensación de que algo aún nos observaba. No podíamos quedarnos allí ni un minuto más. Lo que habíamos presenciado esa noche no era solo un recuerdo. Era una advertencia. Algo oscuro se encontraba en ese lugar, y probablemente nunca lo entenderíamos por completo.
Antes de marcharnos, di una última mirada al río. El agua, tranquila bajo la luz del sol, reflejaba el cielo despejado, pero una parte de mí sabía que todo había cambiado. El silencio del bosque ya no era tan tranquilizador. Ahora, estaba lleno de ecos, ecos de algo que jamás debimos haber descubierto. Y así terminó nuestra acampada, con la sensación de que el bosque guardaba secretos que nunca llegaríamos a entender. Aunque nos fuimos, una parte de nosotros siempre se quedó allí, con la mirada fija en esas sombras que nunca dejaban de acecharnos.